Hoy estamos una vez más aquí en Sabiduría para el Corazón y vamos a compartir la primer parte del mensaje Confusión Santa, basada en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Por favor, si buscas en tu Biblia, Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Nunca olvidaré la primera vez que oí predicar desde el púlpito y que no solo sabía que era incorrecto, sino que sabía que era peligroso también. Estaba sentado en un gran auditorio escuchando a un predicador invitado que pastoreaba, en aquellos días, una de las 10 iglesias protestantes más grandes de los Estados Unidos. En esa época, yo era un estudiante universitario y ya me había, de alguna manera, desilusionado por la carencia de contenido bíblico en la mayoría de las cosas que estaba escuchando. Este pastor estaba predicando desde el libro de Jeremías. Sin siquiera abrir su Biblia o enseñándonos, predicó sobre el pasaje en donde Jeremías dijo: «El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño». Jeremías capítulo 23. Con esa frase, este hombre hipnotizó a la audiencia mientras que animaba a todos a que le pidieran a Dios sueños especiales que fueran capaces de desafiarlos y guiarlos. Luego, habló de algunos de sus sueños y cómo sucedieron literalmente. Decidí ir a Jeremías por mí mismo. Quedé pasmado al descubrir que Jeremías en realidad estaba condenando a los falsos profetas quienes simplemente contaban sus sueños. Leí el párrafo entero y Dios dice así: «Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera». Sucede que creo que los cristianos de hoy estamos viviendo en una era que se parece mucho a la de Jeremías. Estamos rodeados por personas que están compartiendo sus sueños, visiones y señales. Son personas que no pueden ser negadas porque lideran convincentemente a la iglesia con sus charlas sobre sus encuentros sobrenaturales. No alegarán ser responsables ante la palabra de verdad si difiere con las experiencias. Podríamos definir fácilmente a nuestra generación como una era de confusión santa. He escuchado de todo, desde monedas milagrosas hasta gallinas domésticas que volvían a la vida. He escuchado a predicadores hablar sobre viajes hacia el cielo fuera del cuerpo y sobre visitas nocturnas de ángeles. Los artículos en las revistas cristianas e invitados en los programas televisivos que cuentan cómo un billete de $1 se tornó en uno de 20, lavarropas siendo arreglados y demonios exorcizados de las máquinas expendedoras. Las experiencias asombrosas parecen estar a la orden del día. Algunos llegan tan lejos como para negar la efectividad del evangelismo sin dichos milagros. Hasta la Biblia es vista ahora como un tipo de varita mágica. Leí un artículo en una revista, Carisma, el periódico del movimiento carismático, y esto decía, escuche bien: sanidad, salvación, relatos entregados por los cientos. En nuestra serie de cassette de terapia hablada, la palabra de Dios es leída en voz alta de manera que no solo pueda ser escuchada por tu oído consciente, sino que también penetre a tu subconsciente, así como se escuchan miles de escrituras subliminales en una hora. La lectura de la palabra es acompañada por una hermosa música de unción que crea una atmósfera de fe. Cada día registros asombrosos nos dan a conocer sobre sanidades, cambios de vida, salvación y milagros. Hasta ahí el escrito. Estamos viviendo en una época en donde las personas ansían evidencias, milagros y pruebas. Hemos olvidado que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 39, «La generación mala y adúltera demanda señal». En otras palabras, una evidencia de una fe débil y superficial se ve en la demanda de expresiones milagrosas. Personas que son arrebatadas por el último milagro están delatando su fe superficial. Al mismo tiempo, muchos de mis colegas y amigos se están negando a tomar conciencia y a tomar partido con iglesias y maestros del movimiento de la tercera ola.
Esos son los carismáticos, los neopentecostales, los de la Viña y las organizaciones de señales y prodigios. La tercera ola significa que el Espíritu Santo se está extendiendo sobre los Estados Unidos con señales, poder, milagros, lenguas, visiones, etc. Y junto con esta proliferación de lo milagroso, hay una corriente oculta como para cuestionar o hablar en advertencia o condenar lo que es incorrecto. La verdad es que no es poco amable analizar las enseñanzas bajo la luz de las Escrituras. Los de Berea fueron loados por haberle hecho eso al mismísimo Pablo. Desafortunadamente, en vez de pensar de una manera más crítica, la Iglesia evangélica se está tornando más tolerante mientras que la doctrina hace más y más concesiones para experimentar. Lo mejor que le podía haber pasado a la Iglesia con ese predicador invitado, quien le decía a las personas que comiencen a soñar, hubiera sido que el pastor de esa iglesia se hubiese levantado en medio del mensaje y le hubiese dicho a su congregación: todo lo que acaban de oír no es bíblico y los desviará. Bórrenlo todo. Esa hubiera sido una censura vergonzosa, pero no sería más vergonzoso que cuando el apóstol Pablo censuró a Pedro en su cara por crear confusión en la iglesia con sus acciones inconscientes con los gentiles. Es simplemente el tiempo para que los cristianos comiencen a formularse preguntas. Es hora de dejar de creer a cada voz que escuchas en la televisión o que lees de forma impresa, solo porque sean considerados teleevangelistas, predicadores o hacedores de milagros. El desafío para los creyentes de hoy no es evitar la verdad que crea controversias, sino que según lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El problema mayor proviene en este tema sobre cómo manejar apropiadamente la palabra de verdad, especialmente la palabra de verdad que se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos a ver en este estudio confusión santa sobre el bautismo del Espíritu Santo. La porción más controversial de Hechos se relaciona con el bautismo del Espíritu Santo. Hay diferentes interpretaciones de las Escrituras relacionadas al bautismo y al ministerio del Espíritu Santo. Estas interpretaciones crean diferentes expectativas sobre la vida cristiana normal. Por favor, observen que no estoy cuestionando la salvación de los carismáticos. No estoy dudando de la sinceridad de los carismáticos. Parte del problema es que a pesar de que el mundo carismático está lleno de creyentes muy comprometidos y sinceros, la sinceridad no es la prueba del tornasol. Como una ilustración, mi hermano mayor Dan, quien está en el ministerio, viaja a Rumania un par de veces por año para entrenar a los pastores en la doctrina. Estos pastores luego regresan a sus iglesias para enseñar lo que han aprendido. Dan me contó que antes de ir a Rumania se tuvo que quitar su reloj y su anillo de casamiento. La razón es que estas cosas son un símbolo de materialismo para el creyente rumano. Las mujeres en las iglesias rumanas no usan maquillaje porque consideran que es un signo de la forma de vida de los de la Odisea. Ellos son sinceros, pero la sinceridad no significa que estén en lo cierto. Lo que me preocupa es la naturaleza de la comprensión carismática referida a, primero, el rol del Espíritu Santo, después la naturaleza del evangelismo, después también la necesidad de señales y prodigios visibles. También lo que me preocupa es la aceptación de una revelación adicional, la elevación de las experiencias por encima de la doctrina y, por último, el encontrar la unidad con otros tipos de fe a través de las experiencias en vez de la verdad. Mientras que tu creencia acerca de la obra post-redentora del Espíritu Santo en la vida del creyente puede que no sea un tema de cielo o infierno, tu creencia acerca del ministerio del Espíritu Santo afectará cada área de tu vida cristiana. Me pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Te has hecho esa pregunta algunas veces? Bueno, si has decidido que Él hace A, B, C, nunca descubrirás que Él también hace X, Y, Z. Me casé con Marcia apenas 15 años atrás.
Marcia tiene un profundo amor por la música y puede recordar canciones que se remontan a su adolescencia. Ella puede estar en la cocina y de pronto comenzar a cantar una canción. Puede que sea una creación gospel o un tema de Elvis Presley, la cual aprendió antes de conocerme. Pero evidentemente ella cantó una o dos frases hace poco a nuestros hijos más grandes y ellos las aprendieron y ayudaron a nuestra pequeña de 3 años para que la cantara. Lo sé porque cuando llegué a casa, ella corrió hacia mí y moviendo sus piernas dijo: «No eres gracioso si no eres un sabueso». No sabía que Marcia conociera a una pequeña Elvis. No sabía que ella un día pintaría hermosas pinturas al óleo. No sabía que ella un día sería una ávida atracción deportiva para nuestros 4 hijos. Te pregunto, ¿qué es lo que sabes sobre tu esposa? ¿Qué de tu mejor amigo? ¿Qué es lo que conoces sobre la Biblia? ¿Quién es el Espíritu Santo? Así muchas otras preguntas. Y sabes que tu visión sobre el Espíritu Santo afectará cómo oras, qué es lo que esperas de Dios, afectará tu visión sobre el sufrimiento, afectará tu seguridad eterna, tu lista de deseos espirituales y también la tabla de medida de tu crecimiento espiritual. Lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo no es un tema insignificante, aun cuando la mayoría de los temas relacionados a él no son temas de cielo o infierno. Ahora, la primer cosa para descubrir y comprender es el rol de Hechos en el Nuevo Testamento. Necesitamos entender que el libro de los Hechos es un puente entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entre el judaísmo y el cristianismo, entre la vida de Cristo y la vida de la Iglesia, entre la introducción de la Iglesia y la instrucción que la Iglesia recibe. Describe muchas de las transiciones que se llevaron a cabo en la vida de los nuevos creyentes. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, el pueblo de Dios no usaba, no practicaba, no decía ni comía ciertas cosas. Y debo decirte que acabo de descubrir un nuevo delicatez. El jueves pasado pedí un pavo de tamaño regular con su pan de pasta agria. Se entrega tibio, con el queso derritiéndose sobre las finas capas de pavo. Hay algunas cosas que parecen brotar, de las cuales removí, y cerca de la parte superior había unas tiras de jamón. Comí la mayor parte de ese jamón sin siquiera poner en duda mi lugar en los cielos. Pude haber ido más rápido, pero no para mi seguridad. ¿Por qué? Porque en este libro de transición de los Hechos, capítulo 10, Pedro recibe una visión de parte de Dios relacionada con toda la comida impura del Antiguo Testamento, y que ahora se consideraban limpias. Por lo tanto, los pellejos de tocino están bien. Puede tapar las arterias, pero no condenarán tu alma. El libro de los Hechos revela numerosos eventos, milagros y experiencias que eran parte del plan de Dios para su pueblo mientras se movían hacia una nueva era. Ahora, el mundo carismático respondería inmediatamente a esa declaración con una o dos declaraciones. Por ejemplo, una de las declaraciones es: no pongas a Dios en una caja, no limites a Dios. Eso significa no limitar a Dios en nada o solo en las áreas que ellos piensan que pueden ser, restringiéndolo. Estoy completamente emocionado sobre el hecho de que Dios tenga algunas limitaciones que Él mismo se imponga. Él ha escogido limitar la furia de su ira en mi contra en un espacio de tiempo de aproximadamente 2 metros con 10 centímetros de alto y 1 metro 50 centímetros de ancho, llamada la cruz de Jesucristo, y sobre el Salvador que estaba colgado de ahí. Estaré eternamente agradecido que Él ha escogido limitar su memoria de manera que pudiera olvidar todas mis iniquidades. Estoy agradecido que Dios escoja restringir divinamente la revelación de su brillante gloria en este momento, no sea que este auditorio explote por dicha luz increíble, con la cual seríamos enceguecidos inmediatamente, sino reducidos a pequeñas pilas de cenizas humeantes. Por lo tanto, cuando dices: mira, no me gusta que limites a Dios, seamos lo suficientemente honestos como para admitir que estás hablando de las acciones ilimitadas de Dios en áreas que tú quieres.
Otro pensamiento en cuanto a una respuesta carismática hacia el libro de los Hechos, visto como un puente, es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese resulta ser un versículo de las Escrituras de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Este pasaje define la inmutabilidad de Jesucristo. En esencia, y por su eternal existencia, Él fue Dios en la eternidad pasada, Él es Dios y Él será Dios durante toda la eternidad futura. Jesucristo es la encarnación visible y física de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Recuerdas? Eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. La comunidad carismática y yo firmaríamos sinceramente nuestros nombres debajo de esta confesión. Sin embargo, la comunidad carismática toma ese versículo como una prueba para el ministerio continuo de Jesucristo a través de las señales, prodigios y milagros. En otras palabras, lo que Jesús hizo en Hechos a través de la Iglesia es exactamente lo mismo que Él está haciendo hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, no estamos hablando de su esencia, de su deidad, sino que estamos hablando en realidad sobre su función. Pero veamos ahora cambios relacionados a la función de Cristo. Hay por lo menos 4 cambios significativos relacionados a la función de Jesucristo. El primero, hay un cambio en la posición de Cristo. Lo primero que tenemos que considerar es que hay un cambio en la posición de Jesucristo, en cuanto a su esfera o ubicación. San Juan, capítulo 16, versículo 28, nos dice: «Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre». Miremos el versículo 7 de San Juan, capítulo 16. Por favor, busca San Juan, capítulo 16, versículo 7, el cual dice: «Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Luego leamos en Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6, donde dice: «Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Más aún, hay una variedad en las apariciones y en los enfoques de la persona y ministerio de Cristo. En el Antiguo Testamento, Él es el ángel del Señor, por ejemplo. En los Evangelios, es el Maestro, el Mesías que muere. En el libro de los Hechos, es el que encomendaba el Hijo que ascendía. En las epístolas, es el pastor que intercede. Y en Apocalipsis, es el conquistador, el rey que reina. Pero hay un cambio también en el mandato de Jesucristo, no solo en la posición de Jesucristo. En segundo lugar, hay un cambio en el mandato de Jesús. Mira en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, donde la palabra de Dios dice esto. Mateo 10, 5 y 6. «A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis». Luego observa en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así: «Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria». Me pregunto, ¿cambió Jesús? ¿Sintió finalmente lástima por los pobres samaritanos, que al final dijo: «Está bien, creo que pueden ir a los samaritanos ahora»? ¿Estaba pasando esto? No. En definitiva, no. Simplemente comprendemos la naturaleza cambiante de su plan para la evangelización del mundo, primero para los judíos, luego para los gentiles. Entonces estamos viendo algunos cambios relacionados a la función de Cristo. Dijimos que hay un cambio en la posición de Cristo. En segundo lugar, hay un cambio en el mandato de Jesucristo. En tercer lugar, había un cambio en la revelación y en la influencia de Jesús. Por ejemplo, en los Evangelios, su vida es revelada. En el libro de los Hechos, su poder es revelado. En las epístolas, su liderazgo es revelado. Y en Apocalipsis, su juicio es revelado. En cuarto lugar, también, toma nota, hay un cambio en la actividad de Jesús.
En cuarto lugar, hay un cambio en la actividad de Jesús. Por ejemplo, en los evangelios, Él es crucificado y resucitado. En Hechos, Él asciende. En las epístolas, Él está intercediendo. En Apocalipsis, Él está regresando. Quinto y último lugar, hay cambios en la manera de instruir de Jesús. Y repito, todos los cambios relacionados con la función de Jesucristo. Primero, hay un cambio en la posición de Cristo. Segundo, hay un cambio en el mandato de Jesús. En tercer lugar, hay un cambio en la revelación y en la influencia de Jesús. En cuarto lugar, hay un cambio en la actividad de Jesús. Y quinto, hay un cambio en la manera de instruir de Jesús. Por ejemplo, en los evangelios, Cristo es un modelo de religión pura y auténtica. En el libro de los Hechos, la Iglesia recibe un ejemplo de cristianismo. En las epístolas, la Iglesia recibe una explicación del cristianismo. En Apocalipsis, los creyentes experimentan la realización del cristianismo. Ahora, ¿es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Según a su deidad y decreto, sí. Eso es lo que llamamos la inmutabilidad de Jesucristo. Pero a lo referido a su programa para la humanidad, a su propia función, ubicación y ministerio, hay varios cambios revelados en la progresión de su propia revelación escrita. Ahora hay movimientos que quieren poner a la Iglesia de regreso al Antiguo Testamento. Estoy seguro que la Iglesia no se fundó en el libro de Levíticos, por lo tanto disfruté la semana pasada de un delicioso sándwich de jamón. Esa también es la razón por la cual estoy adorando a Dios los domingos en vez de hacerlo los sábados. Enfrentémonos. ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste una tórtola? Te pregunto. Los predicadores de la prosperidad toman constantemente mandatos del Antiguo Testamento y promesas que fueron dadas a los judíos y las aplican al cristiano del Nuevo Testamento. Sin embargo, eso no hará más que llevarlos al desánimo. Por ejemplo, a Abraham se le prometió prosperidad como resultado a su obediencia. En el Nuevo Testamento se nos promete madurez espiritual como resultado ante el sufrimiento. Dios dijo a Adán: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, como está registrado en Génesis capítulo 1, versículo 26. También Adán tenía un perfecto control sobre el recién creado reino animal. Yo tengo un pájaro, una pequeña perica. Ciertamente yo no gobierno sobre esa rebelde criatura. A ella ni siquiera le importa que yo sea un pastor. Cuando paso al lado de ella, generalmente ella silba y picotea su pequeña jaula. Estoy convencido que es un ave apóstata, pero no tengo mayor control sobre ese pájaro del que tengo sobre el tiempo. Adán tenía perfecto control sobre la creación. Hay movimientos que quieren ubicar a la Iglesia en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 al capítulo 18, cuando la ira de Dios es revelada desde el cielo hacia la tierra. Si ese fuera el caso, entonces sería un tonto al no estar preparando un sótano subterráneo y almacenándolo con comidas secas para alimentar a mi familia durante el tiempo de la tribulación. Hay movimientos que quieren ubicar a la Iglesia dentro de las páginas de los Hechos. Ellos viven con la frustración de no ser capaces de experimentar completamente el poder de los apóstoles y de la Iglesia primitiva. Pero déjame darte 3 principios básicos. Por favor, toma nota. Hay una necesidad de comprender algunos principios básicos. Sin ellos, sería como una balsa que se encuentra en medio de un mar embravecido, sin remos ni timón, y es sacudida por cada viento de doctrina. Vamos a los principios. Debemos seguir las enseñanzas de los apóstoles, no enseñar las experiencias de los apóstoles. El primer principio es que debemos seguir las enseñanzas de los apóstoles, no enseñar sus experiencias. Quizás estés pensando, eso es porque no crees en los hacedores de milagros y en los que hablan en lenguas. Bueno, veamos la lista de algunas de las señales y de las experiencias de los apóstoles. El Evangelio de Marcos las enumera.
Miremos el capítulo 16, versículo 20, el cual se refiere a la comunidad apostólica. Dice la Biblia, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Observemos los versículos 17 en su última parte y el 18. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos versículos incluyen 5 señales, dones o maravillas que se usaban durante este periodo de transición para confirmar el mensaje que predicaban los apóstoles. No puedes agarrar y escoger algunos, o bien están todos en vigencia en la actualidad o no está ninguno. Eran señales de confirmación del tiempo pasado. Pero también otro principio es que en ausencia de la palabra escrita de Dios, las señales sobrenaturales confirmaban el mensaje de Dios. Este segundo principio es que en la ausencia de la palabra escrita de Dios, lo que hoy tenemos como la Biblia, las señales sobrenaturales confirmaban el mensaje de Dios. Miremos en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, donde la palabra de Dios dice esto: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Creo que las 5 señales y los milagros que se describen en Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18 están entre aquellos que se sugieren en el libro de Hebreos capítulo 2. Me pregunto, ¿significa eso que Dios no sana milagrosamente a las personas en la actualidad? No, aún lo sigue haciendo. ¿Significa eso que Dios no libera a las personas de las ataduras demoníacas del mundo del más allá en el momento de la salvación? No, aún Él sigue haciendo eso.